Cuando uno googlea o busca información en YouTube sobre Estonia, aparecen infinidad de artículos o videos que hablan de los beneficios, las bondades y el progreso de este país báltico. En realidad, Estonia ha superado muchos de los escollos de la etapa anterior, cuando era parte de la Unión Soviética, y ha tenido un crecimiento económico que lo posiciona hoy con un ingreso per cápita similar al de España. Pero detrás de todo ese logro hay un montón de pendientes. Vamos a seguir acercándonos, a ver si podemos ver hacia adentro. Están tapadas las ventanas, pero en la puerta hay un hueco. Vamos a ver si las plantas nos permiten pasar y mirar para adentro. En el recorrido que estamos haciendo podemos encontrar a lo largo del camino innumerables muestras de problemas sociales y económicos que aún persisten en Estonia. Barrios enteros con calles destruidas, coches abandonados, acumulación de desechos y personas que se percibe a simple vista que no la están pasando nada bien, son parte del paisaje. Familias enteras y ancianos hacinados en edificios de hasta 5 y 6 niveles sin ascensor, con un mantenimiento bastante deficiente, son parte de la realidad de Estonia. Instalaciones ociosas abandonadas de un pasado que no se quiere recordar también forman parte de la realidad de Estonia. Comercios de barrio deprimidos y supermercados que tienen en su mayoría productos importados, porque la industria se ha desarrollado primariamente en las cuestiones tecnológicas, hacen de Estonia un país donde los precios son elevados y para muchas familias llegar a fin de mes no es nada sencillo. En un país donde la prostitución autónoma es legal y se calcula que solo en la capital hay 3.000 prostitutas, se percibe que obtener los recursos para el día a día no es para todos sencillo. Acá en el camino entre Tartu y Viljandi, en el sur de Estonia, encontramos una iglesia en piedra abandonada. Vamos a ver si podemos entrar. La construcción es realmente fuerte y maravillosa, pero no está en sus mejores momentos. Al parecer se puede ingresar por esta puerta, al menos en principio está abierta. Vamos a ver qué nos encontramos adentro. Vamos a ver si podemos abrir esta parte también. Estonia se jacta de ser el país menos religioso del mundo, pero en él podemos ver espectáculos como este. El lugar está en estado de destrucción total, pero se puede apreciar que es una iglesia de planta cuadrada. Vamos a mostrar el techo. Aquí tenemos las dos torres de las cúpulas caídas en el medio del terreno. Estonia ha perdido un 30% de la población desde que cayó la Unión Soviética, y espectáculos como el que van a ver ustedes a continuación también son parte del paisaje. Acá nos encontramos con un bloque de departamentos soviéticos absolutamente abandonado hace mucho tiempo, pero los vidrios están todos sanos.
Estamos en la carretera que une Viljandi con la costa de Estonia y hemos encontrado un bloque de edificios soviéticos abandonados. Vamos a ver qué nos encontramos. Continúan las instalaciones en absoluto estado de abandono. Un barrio completo, sin habitantes. Acá tenemos una de las construcciones que está abierta y vamos a entrar. Un poco de basura. Un juego de comedor. En estado original. Vamos a intentar pasar por aquí. Esto está en absoluta soledad. Tengo que tener cuidado porque el piso está agujereado. Esto nos permite entrar al otro bloque, el grande. Aquí hay muchos vidrios en el piso. Pensaba que en Estonia no teníamos tantas posibilidades de encontrar lugares de este tipo como en Letonia, pero están apareciendo algunos en los pueblos más pequeños. Si bien parece vivirse con calma y el futuro de Estonia es prometedor en cuanto a la digitalización y a la apuesta de las industrias de la creatividad, la economía crece y el país se abre al exterior, más que los otros bálticos, hay otra parte de Estonia que todavía vive en un pasado que no ha sido resuelto. Estos son los desafíos de un país que ha tomado un camino inequívoco hacia Occidente, hacia la integración en la Unión Europea y el liberalismo como sistema económico. Pero todo no está resuelto en Estonia. La aparición de grupos religiosos y organizaciones que ofrecen platos de comida en los espacios públicos son una prueba de ello. Espero que les haya gustado este breve video sobre el lado B de la promocionada Estonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.